Bienvenido, buenos días. Correcto, Atenógenes. Muchas gracias por la oportunidad a la familia de Telemetro. Hoy es el Día del Arquitecto y del Ingeniero. Queremos felicitarlos a todos a nivel ¿Y usted es nacional. arquitecto o ingeniero? Abogado de profesión. Abogado. ¿Y por qué saluda a los arquitectos e ingenieros? Hay que felicitarlos, son parte del país. Apoyan y aportan mucho a ellos también. Bueno. ¿No? Ok, soy abogado con 10 años de ejercicio de la profesión. Mi nombre es Augusto Palacios. Me conocen como Tuto y tengo 33 años de edad. Soy una cara nueva participando en política, pero esto no quiere decir que no nos hemos preparado a conciencia para tan importante cargo que aspiramos nosotros a ejercer. Ser una de las voces del circuito 4.1 desde la Asamblea Nacional. Y quiero también aclarar o argumentar, aportar algo más. El circuito 4.1 es uno de los circuitos más importantes del país y electoralmente hablando es el 9º circuito más grande de todo el país. Más de 129.500 personas están habilitadas para ejercer el próximo 5 de mayo su derecho al voto. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene David en este momento? La falta de oportunidades. Principalmente podemos simplificarlo en la falta de oportunidades. Tenemos un distrito que comprende, como usted lo dijo, es solamente un distrito, el distrito de David, pero lo comprenden 12 corregimientos. Y tenemos un país con tantas bondades, pero se han centralizado esas oportunidades en la ciudad capital. No tenemos un desarrollo logístico, que tenemos una región del Pacífico muy rica, muchas bondades tenemos nosotros. Pero quiero hablar un poco del tema de la educación. Tenemos una población estudiantil en nuestro distrito de alrededor de 26.500 jóvenes. De estos 26.500 jóvenes vamos a hablar de la deserción escolar. Empieza con un 0.7 en primaria y cuando vamos ya llegando a la educación premedia alcanza incluso un 5.4 de deserción escolar. Hacemos la matemática y esto significa que tenemos alrededor de 1.350 jóvenes que están fuera del sector estudiantil. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Entonces aquí amarramos lo que viene siendo las políticas públicas. Vamos nosotros entonces a ver qué pasa con estos jóvenes si nosotros en nuestras escuelas no nos están enseñando o no aprendemos a emprender. Y es que tenemos un nivel de informalidad bastante alto. Alrededor del 47% de nuestros jóvenes o de nuestros adultos están en un grado de informalidad laboral. A esto que según cifras del Estado tenemos un 7% de desempleo, pudiéramos hablar que alrededor del 54% de los panameños y también de los chiricanos, davideños, residentes del distrito de David, viven del día a día. Entonces son tantos problemas que tenemos también, la carencia de infraestructuras en cuanto a materia de educación, carreteras, también se habla mucho del problema del agua que tenemos en el centro de David, no hay agua 24/7 y tenemos que también legislar en base a ello, porque un diputado no solamente hace leyes, es importante la labor que hace de fiscalización de los fondos públicos un diputado desde la Asamblea Nacional. Augusto, ¿cómo hace un candidato a diputado independiente que tiene propuestas, que conoce, como lo está planteando en la mañana de hoy, los problemas, pero que tal vez no tiene esa exposición a nivel de recursos versus o contra aquellos que sí tienen esa oportunidad? Esta es una de las oportunidades que nosotros de verdad necesitamos y le agradecemos mucho. Pero si bien es cierto, la balanza estaba totalmente inclinada en favor de los partidos políticos y en detrimento de nosotros, los candidatos de libre postulación o lo que todos conocemos como independientes. Pero hay un hartazgo social. Hay un hartazgo social que hace que esta mesa se incline, producto de la clase política tradicional, que no ha legislado y no han gobernado teniendo la oportunidad en favor del interés común, sino del interés particular. Tenemos que caminar mucho. En mi caso, 11 meses y medio en conjunto con mis compañeros de nómina, como lo acaban de mencionar, Carlos Saldaña, Netsi Yangües, tuvimos que caminar y buscar firmas. Y fuimos una de las nóminas en todo el país con más firmas recolectadas, más de 10.000 firmas recolectadas en nuestro circuito. Pero el secreto es caminar. No podemos quedarnos en una zona de confort. Hay que caminar. Me imagino que en ese caminar le tocó poder rozarse con la mayoría de la población. Por supuesto. E identificar, además de los problemas, el incumplimiento de las promesas que ha habido a lo largo del tiempo. O sea, sí, correcto. ¿Cuántas promesas no se han cumplido en ese circuito? Muchísimas promesas no se han cumplido. Y creo que es que caemos mucho en el famoso tema de la demagogia. Muchos políticos, para salir de paso, solamente hablan lo primero que se les viene, no conectan una con otra. Y lo primero que hacen para tratar de comprar las personas es decir, yo voy a hacer esto y esto, te voy a alcanzar el cielo y las estrellas y no llegan ni siquiera a las nubes. Nuestro circuito y el país entero necesita promesas, o en este caso, propuestas que sean palpables, que sean verdaderamente ejecutables y sobre todo, cónsonas a la realidad de nuestra comunidad. ¿Por qué no cumplen las promesas? ¿Por qué si un político promete algo no lo cumple? ¿Qué pasa particularmente ahí en su circuito, en el 4.1, con esas promesas? Yo lo veo de distintas vértices. No hay estatura moral, no hay un verdadero compromiso, no hay capacidad, no hay aptitud, no hay conocimiento, no hay preparación. No conocen ni siquiera, o muchas veces no conocen las funciones de un cargo.
Yo he escuchado en casos que he pasado a comunidades y me dicen, lo vamos a apoyar con el voto, lo vamos a apoyar con el respaldo de la firma en aquel momento, si nos promete que aquí nos van a hacer la carretera. Ya aquí pasó uno, independiente igual que usted, y nos prometió la carretera. ¿Yo con qué cara puedo prometerle la carretera a una persona? Lo que yo les digo, yo puedo fiscalizar qué pasó con los fondos públicos, qué pasó con ese ministro del MOP que no ejecutó el plan que tenía que desarrollar. ¿Qué pasó con esa ley de contrataciones públicas? ¿Qué pasó con esa iniciativa que quedó a medias? Esas son las funciones del diputado. Entonces, algo muy importante. Pero en el interior hay muchos que hacen carreteras y son diputados, usted lo sabe. Sí, Allá en Chiriquí debe pasar eso, ¿o no? En todo el país sucede. Las problemáticas o los dolores de ¿Cómo nuestra entonces comunidad un no son diputado distintos. termina haciendo una carretera? Explíqueme, usted que caminó y usted que buscó firmas, o sea, ¿cómo terminan haciendo carreteras los diputados? Le quieren decir capacidad de gestión, pero eso no es capacidad de gestión. Eso es cuando tienen muchas injerencias dentro de otros poderes del Estado. Y aquí entonces es donde viene lo que nosotros recaemos en el famoso clientelismo, en el paternalismo político que alimenta año tras año o cada ciclo lo que viene siendo entonces el formato político. Cae en el desinterés y en la apatía de las personas que ya no quieren participar de política. Son apáticas al sistema político, pero la importancia de la política es tanta porque es el futuro de ustedes, de nuestros hijos y de los que no han llegado Pero todavía. sin embargo, aunque esos políticos no cumplan las promesas, son los que se reeligen. Entonces, el cambio tiene que venir por parte del electorado. Es allí donde hay que hacer ese cambio porque no hacen carreteras, no les suministran, por ejemplo, recursos básicos como agua, tema de basura, etcétera, todo lo que se necesita, pero son los que siguen ejerciendo esos cargos. Entonces tiene que haber una transformación en la mente del electorado. Creo que es un poco por allí, ¿no? Es correcto porque hay una realidad en este país y es que hemos tenido, electoralmente hablando, una cultura partidista. Tenemos 9 partidos políticos en Panamá. Si hay una gran diferencia entre la libre postulación y los partidos políticos, es que estos tienen una estructura. El 5 de mayo, solamente en nuestro circuito, nosotros necesitamos alrededor de 500, 600 personas a disposición para el propio día de las elecciones. Ya los partidos políticos están ofreciendo, en base a 700 personas que probablemente necesitemos para ese día, $50 a cada persona que trabaje para ese día. Vamos a sacar la matemática, 50 por 700, $35,000 en una planilla para el día D. Entonces yo creo que aquí se hipotecan muchas veces las campañas. Se hipotecan muchas veces. Y yo creo que el mensaje que hay que hacerle llegar a la comunidad o a la ciudadanía en general es que participen activamente de política. Estudien sus candidatos, vean la trayectoria, las propuestas, analicen qué tan viable es esa propuesta que me está trayendo el candidato. ¿Puede ser ejecutado o no? No permita que le sigan quitando la esperanza. Augusto, aclárenos algo, porque puede quedar en el aire el hecho de lo que usted acaba de decir, de que hay que darle $50 a la persona que por el voto o porque trabaje ese día. Okay. Aclárenos ese punto porque... No hay una tarifa, no hay una tarifa para las personas que trabajan ese día con el candidato. Pero muchas veces se les paga a las personas. Nosotros en nuestro caso estamos... ¿Pero es un pago para qué? Es un pago para cuidar mesas. Es lo que se dice, para cuidar mesas. Es lo que se le dice el encargado de la mesa, ¿no? Son 290 mesas que tenemos nosotros en nuestro circuito. Y yo lo he dicho, una persona no es un robot. No puede estar una persona desde las 7 de la mañana, viene el conteo de diputados, no puede estar hasta las 1, 2 de la mañana. Entonces, por lo general se manejan 2 turnos. Por lo tanto, se necesita un equipo de trabajo bastante grande. No hay una tarifa para eso, pero hay partidos políticos que pagan $50, otros $40. El Tribunal Electoral paga $80, pero la persona tiene que trabajar todo el día. Claro, pero es delicado lo que usted dice porque ese momento es importantísimo Muy importante. para la democracia y para el candidato porque tiene que cuidarse el voto. Hay que cuidar el voto. En la urna también se pierden las elecciones, sin ánimo de crear alarmismo en el del país. Pero también se pierden las elecciones el propio día de... Y los candidatos necesitan por lo menos tener a una persona en cada mesa, cada candidato. Es lo ideal que los candidatos o el grupo, ¿no? En este caso, pues como lo hacen los partidos políticos o ciertos grupos independientes, es importante que tengan a una persona en cada mesa para que les ayude a cuidar los votos. ¿Cómo hacen los independientes en este caso? Porque, a ver, hay que tener estructura. Hay que tener estructura. El mismo día de las elecciones para todo lo que tiene que ver con logística, esto precisamente de cuidar el voto. ¿Cómo hace un independiente? Nosotros nos estamos preparando. Desde hace muchos meses nos venimos preparando. Yo quiero decir que yo soy parte, orgullosamente, del proyecto independiente más importante en la historia del país. La coalición Vamos, que liderizan los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Y nosotros venimos preparándonos para este momento, para la campaña, en la época de precandidatura, también lo hacemos porque estamos conscientes del reto que hay por delante. ¿Y acá pagan o no?
Estamos trabajando en eso. Vamos encaminados gracias a Dios. Muchas personas porque estamos apostando al mayor recurso que tiene nuestra campaña. No es el recurso económico, es el recurso humano. Ese es el mayor recurso, lo he dicho desde el día 1, y tenemos muchas personas que a disposición se han dado cuenta del trabajo que estamos haciendo en la comunidad y han dicho, yo quiero ser parte del proyecto, me interesa, porque no es nada más por mí, es por mi comunidad, es por el futuro de mis hijos. Augusto, ¿cómo está el tema del clientelismo en el 4-1? Aquí nosotros vimos al presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Junca, muy molesto, decir hay cosas que se están haciendo, no se levanta todavía la veda electoral. ¿Cómo está ese tema en el 4-1? Yo creo que es importante decirlo categóricamente, lo digo con mucha responsabilidad, empezó la regaladera desde hace días. Usted ve candidatos repartiendo suéteres para equipos de ligas de deporte, donde ponen el nombre de ellos, donde ponen el eslogan de ellos. Lo vemos en comunidades repartiendo, regalando. De verdad que empezó la regaladera. Es un poco preocupante. En otros países legislan al respecto, por lo menos en Argentina, lo que hacen es que el mismo código electoral especifica qué se puede regalar en campaña, en pre-campaña y, por supuesto, ¿no? Ya estando en Sí, pero gestión. Aquí todavía no se puede hacer nada. Aquí no se hace nada. Levantado la veda electoral. No se ha levantado la veda electoral. Estamos a 100 días de la elección, pero estamos a 8 días de que arranque formalmente la campaña política, es decir, el proselitismo. Pero en muchas partes de nuestra ciudad parece que ya estamos en campaña. Lo que se puede hacer en este momento en Veda es hacer actos preparatorios para la campaña. O rendición de cuentas, si eres Por funcionario. supuesto, por supuesto. Bueno, Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Augusto Tuto Palacios, candidato a diputado por la libre postulación ahí en el circuito 4-1.